Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué me decís de lo de vudú? Bueno, te cuento, yo leí las declaraciones de Vudú, no Sí. lo escuché, y la primera sensación que tuve, vos que sos un periodista, digamos, de mucha experiencia, sabés que en estos momentos hay como algunos medios que a veces descontextualizan algo y otros que son incapaces de pensar una crítica. O sea, en el periodismo hay claramente A una favor o en contra. confrontación a favor o en contra del Exactamente. gobierno. Entonces decidí, digo, no lo voy a mirar en Clarín o en La Nación, que probablemente uno podría pensar que como son, digamos, están enfrentados con el gobierno. No lo voy a mirar en Perfil, porque... Entonces decidí verlo en un diario en el cual hace ya bastante tiempo es muy difícil encontrar una línea, aunque sea moderadamente crítica, de cualquier cosa del gobierno, que es Página 12. Ujú. Y después vi ese otro diario que se llama El Argentino, que también tiene una mirada muy oficial. Entonces leí con detalle lo que dijo Vudú. Vudú explicó que a él le parecía que no había en realidad un proceso inflacionario, que había un recomendamiento de precio, y que en todo caso si había ese recomendamiento de precio que generaba, digamos, que podía ser considerado como inflación, afectaba a los sectores medios Es altos. más, perdona que te interrumpa. Página 12 le hizo un reportaje al día siguiente para tratar de De ver si la aclararlo. se enterró más. Sí, sí. O sea, se enterró más. Bueno, entonces me quedé con esta idea de Vudú del efecto de la inflación, ¿no? Del efecto sobre los sectores medios altos. Ujú. Entonces me pregunté dónde estudió Vudú. En el SEMA. En el SEMA. El SEMA es, en realidad ahora se llama UCEMA, es la Sí. Universidad del Centro de Estudios Carlos, Macroeconómicos Carlos Argentino. Rodríguez, Rodríguez. Fernández, el cordobés. Sí, digamos, era un grupo, un centro de Sí, 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 investigaciones sí. que estaba muy asociado a las ideas y se creó con una fuerte vinculación con las ideas de los economistas de Chicago, a tal punto que en una época se les solía denominar con un sesgo peyorativo, se decía los Chicago Los Boys. Chicago Boys. Bueno, allí estudió Vudú, digo para que quede claro, no es que estudió en una escuela heterodoxa, No, 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 no. bien. Me puse a ver cómo se hace para estudiar ahí. Bueno, se paga 1.800 pesos por mes para estudiar economía en esa universidad. Lo podés hacer en 4 años, así que te gastás más o menos unos 40.000 pesos. Es una inversión de 10.000 dólares. Sí. Después, Vudú en realidad es egresado de Mar del Plata e hizo el magíster en UCEMA. Estuve viendo su currículum. Y después está anotado en el doctorado. O sea que te podés gastar, digamos, si arrancas desde la licenciatura hasta el doctorado, unos, digamos, 30.000 dólares. Yo pensaba, 30.000 dólares para no saber lo que es la inflación, es una cosa, es una mala asignación de recursos. Es más, para la universidad, para el SEMA, que tiene a algunos economistas muy importantes, que dan clase, eh, si uno les aplicara aquella sentencia bíblica, por los frutos los conoceréis, sería tremendo. Porque te digo una cosa, Ricardo, yo hace muchos años que no doy cursos de introducción a la economía, Sí. porque doy en el último año la carrera de los economistas. Pero lo primero que se le enseña a los alumnos, se dice, bueno, vamos a dar una definición de inflación. Y se dice, inflación es un aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios de la economía. Entonces se dice, ¿por qué sostenido? Porque no es que aumenta hoy y mañana no aumenta más, sino que se mantiene una tasa de crecimiento. ¿Por qué generalizado? Porque no es que aumenta el precio del tomate por una razón estacional, sino que en general se mueven todos los precios durante un periodo de tiempo. Cuando se les enseñan los efectos de eso, se dice, un primer efecto muy negativo es sobre los que tienen rentas fijas, es decir, sobre los que tienen ingresos fijos, Claro. los asalariados. Y el que tiene ingresos que no es fijo, el que los puede defender de alguna manera, por ejemplo, una empresa que tiene cierto poder sobre el mercado. Sí. Entonces la conclusión que se saca en Introducción a la Economía de cualquier universidad del planeta Sí. es que los sectores afectados son los sectores de ingresos más bajos en la economía, ¿no? Ahora, Vudú dijo esta cosa increíble. Entonces yo pensaba, en realidad el gobierno debería aprovechar esto y decir, mire, la economía argentina es tan sólida, las condiciones macroeconómicas son tan buenas que hasta podemos tener a Vudú de ministro. ¿Ah? Claro, es decir, tener una persona que dice esta cuestión que hasta como vos recién señalabas, han salido algunos a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, y bueno, y después se lo han llevado a Corea.
¿no es? Creo que está Sí, en para que la no hable, reunión del porque G20. no hable, porque Bueno, allá pero los habló, coreanos no entienden de pero inflación. habló, y le dijeron, ¿qué opina de la reforma del Fondo Monetario Internacional? Y Budó miró así como con cierta temor la cámara, que era una cámara oficial por otra parte, y dijo, y las reformas tienen gusto a poco, que es una salida original para no decir nada, Claro. ¿no? Entonces digo, lo mejor que podría hacer el gobierno es decir, mire, la solidez fiscal, las garantías de crecimiento de la economía, la coyuntura internacional, lo que quieran, es tan bueno que lo tenemos a vudú de ministro de Economía. Y no pasa mayormente nada. Te digo una cosa al final sobre la curva de Phillips, porque mencionaste. Sí. La curva de Phillips fue un hallazgo Vos tenés empírico. un artículo hecho sobre eso. Sí, fue un hallazgo empírico. Que comparó qué pasaba con el desempleo y qué pasaba con la inflación. Y sacó esa conclusión de que si usted quiere menos desempleo, va a tener que aguantar un poquito más de inflación. Que estuvo muy en boga en el siglo XX, diría hasta los años 70. El comité de asesores, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, habitualmente le decía, mire, si queremos bajar un poco la inflación, vamos a tener un poquito más de desempleo. Eso funcionó en el contexto de los neokeynesianos, Sí. funcionó hasta los años 70. En los 70, los economistas descubrieron de que los precios aumentaban y el desempleo no bajaba, sino que aumentaba. Y entonces se inventó una palabra para eso que se empezó a llamar estanflación, que todos la usamos. O sea que la relación de inflación-desempleo es una relación que en algunos periodos pareció existir, sobre todo en el corto plazo, como decías vos, pero que después fue abandonada por miradas diferentes. Bueno, algo de eso dijo el ex ministro Domingo Cavallo hace poco tiempo atrás, ¿te acordás? Que dijo vamos a traer esta inflación. Y con respecto a los vudú, alguien dijo alguna vez, los políticos debieran hacer una cosa muy importante muchas veces. Callarse la boca. Bueno, de eso uno podría citar, déjame que termine con esto. En el diálogo entre Polonio y Laertes, del Hamlet, cuando el padre se va el hijo a estudiar al continente y el padre le quería dar algo, como lo que daba era consejo, porque era un asesor en realidad del rey, le dijo, presta tu oído a todos, pero tu voz a pocos. Eso sería bueno que se lo dijeran también a Budó. Gracias. Auspicio para cerrar con Blanco.